Hola amigos, bienvenidos a esta segunda edición ya de Puntal Tranquera Abierta Digital. Estamos hoy, primero está el equipo completo, está el doctor Carlos Peñafort, coordinador técnico de la región centro de ACREA, docente universitario y amigo. Bienvenido, Carlos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Espero cubrir las expectativas que tienen sobre mi participación en este espacio, agradeciendo a Puntal, por supuesto, y de la mano tuya. Así que aquí estoy dispuesto. No tengo ninguna duda de que lo vas a hacer muy bien. Bueno, y tenemos un invitado de lujo hoy. Así es, así es. El ingeniero Aldo Rudy, toda una autoridad en muchos temas, pero hoy lo vamos a enfocar fundamentalmente en el tema forestal, donde el ingeniero lleva una vida trabajando, ¿no? Así es, sí. Así es, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y creo que, como dice el doctor, llenar las expectativas de cualquier reportaje. De los televidentes que tenemos. Claro, sí. Bueno, ingeniero, toda su experiencia forestal, se da un caso en usted que, bueno, que es lo que provoca más admiración todavía, que lo ha llevado a la práctica, ¿no? Claro, sí, así es, sí. Sí, es un largo recorrido, pero agradable, que potencia mucho las ideas de la persona y después la ilusión que uno tiene de cumplir objetivos, digamos, ¿cierto? Porque Exacto. La forestación es una actividad que implica una vida, es a largo plazo, así que es importante... ya no hablamos de una campaña de un año para el otro. Claro, ¿no? sí, eso la cultura que nosotros tenemos como productor agropecuario, digamos, ¿cierto? Yo he transitado eso durante 45 años, pero siempre conservé el objetivo de convertirme en un forestal, ¿no es cierto? Y nadie se titula forestales si no cumple todo el ciclo, digamos, Exacto. ¿cierto? Cuéntenos, ingeniero, antes que pasemos, el tema principal es hablar de la Córdoba forestal. El doctor Peñafort tiene mucha inquietud por conocer todo el abanico de posibilidades que brinda el tema forestal. Bueno, cuéntenos qué es la cancha, qué tiene hoy en su establecimiento, qué están haciendo allí en Río de los Bueno, Sauces. yo cuando comencé primero me tomé un par de años en estudiar dónde estábamos, a dónde podíamos ir, y descubrí, andando y buscando campo, porque esa era la ilusión mía, tener un campo para poder empezar a forestar, y la otra pasión es la ganadería, que yo pensaba que a eso tenía que apuntar. Entonces empecé a hacer un plan, a escribir para no olvidarme lo que yo pensaba en algún momento. Seguro. Y redondear un proyecto. Y después empecé a buscar. Descubrí que la provincia de Córdoba tiene condiciones ambientales muy interesantes, muy positivas, que es la coincidencia de los días más largos del año con las mejores lluvias. Entonces, comparativamente a otras provincias, tenemos una ventaja muy importante, porque toda actividad vegetal, desde las algas hasta las grandes plantas, dependen de la actividad clorofiliana, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis. Y eso se potencia con agua, porque el sol siempre lo tenemos, es el generoso donante de energía. Claro. Así que en la Sierra de Córdoba tienen 3.600.000 hectáreas, que equivale a toda la provincia de Misiones, que es el primer estado forestal. Claro. Así que acá dentro de Córdoba, donde no había que hacer absolutamente nada en contra de nada, que son los pastizales de altura, esas sierras generosas que no tienen forestación, monte nativo, digamos, claro, ¿cierto?, sino pastizales, era un ámbito excelente. Así que me puse a buscar campos en esos lugares, ¿no es cierto? Y con el tiempo, primero empecé a ahorrar la plata con una cantidad de sacrificio durante 14 años, hasta que estuve en condiciones de comprar mi primer campito. ¿Qué tal? Tuve 14, cultura, ¿no? Cultura del ahorro. Sí, perseverancia. 14 años. Y me excluí de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Algunas vacaciones, una serie, porque tenía un entusiasmo
no me costaba ahorrar, digamos. Claro. Me entusiasmaba ahorrar para tener Ese campo. algún peso, ¿no es cierto? Y tan entusiasmado estaba que en alguna época me contrataron una serie de estancias en la zona de General Belgrano para instalar pasturas perennes, que era una especialidad que siempre cultivé. Así que asesoré una cantidad de empresas alemanas que tenían estancias en ese lugar fabuloso que es General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Unos pastizales, unos campos extraordinarios. Ellos querían empezar a ponerse a primera línea en lo que son pasturas perennes y una serie de cosas. Y en esa recorrida de estancia me instalé en una, porque me dijeron que acá vas a dormir, acá vas a comer, acá vas a estar, pero queremos que nos haga un proyecto de pastura. Y me mostraron lo que tenían, que eran la primera vez que yo veía Verdin Angus colorado. Así que me mostraron unos lotes de vaquillonas de Verdin Angus colorado que acá no había. Me entusiasmé de tal forma que esa noche no pude dormir, dije, esto tengo que comprar. Y pregunté cuánto valía, me compré una jaula, 25 vaquillones, y un vecino, don Kuno von Meyer, me vendió 2 toros también puros, pero no tenía campo. Así que compré entusiasmado, porque tenía la plata ahorrada para comprar el campo para empezar a forestar. Y invirtió en hacienda. y largué con eso. Quiero decir, con esto, cuando uno tiene entusiasmo y tiene un objetivo, bueno, eso es lo que nosotros pensamos, que la parte forestal está integrada a muchas actividades productivas, ¿no es cierto? Silvopastoril, y eso es lo que yo tengo. La cría de haciendo bajo el monte, Claro, así que he estado... Y he desarrollado toda una técnica que cualquiera lo puede desarrollar con observar lo que pasa, ¿no es cierto? Yo he estado forestando con los terneros adentro, porque el ternero que no conoce el pino, que la madre no le enseñó, no lo va a tocar. Así que nosotros estábamos plantando pinos y teníamos los terneros vírgenes. Pastando por ahí. Llamándoles virgen porque habían nacido en un lugar donde no había pino. No, la madre no conocía el ternero tampoco, así que la ganadería y la forestación van completamente de la mano. Estoy hablando de las sierras de Córdoba, pero eso se da para médanos, para lugares de bajo rendimiento y una serie de cosas. Yo quería, ingeniero, parado en su entusiasmo y sobre todo en su experiencia, su sapiencia, tomando eso del pasado, pararme un poco acá en el presente y pegarle una mirada al futuro. Claro. Y en relación a esto va la pregunta que quería hacer. Nuestra provincia ha generado un espacio donde trajo a la conversación la agroforestación en sistemas no como en la sierra, que es claramente, sino de alguna manera traer el árbol al llano, a superficies de otra productividad. Y quería preguntarle básicamente de cara, eso se ha plasmado en una ley, de cara a esa ley, ¿qué mirada nos puede traer usted sobre la posibilidad que genera esto para un productor que esté en Cabrera, en Deza, en cualquier lugar donde hoy se hace agricultura, ganadería? ¿Cuál es su mirada en cuanto a la posibilidad? Dado esto que usted nos está diciendo, no es como un cultivo de 9 meses o de 6 meses, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted parado en este presente, capturando su experiencia del pasado para el futuro? Esta es una muy interesante intención que viene a completar ya una vocación forestal que siempre ha tenido la provincia de Córdoba, siempre han tenido los legisladores. Hay una ley 4011, ya antigua, del año 58, 59, que fomentaba la forestación con la desgravación de 5 hectáreas libres de impuesto inmobiliario por cada hectárea forestada. Ya en el 59. Claro. Esos 2 artículos de esa ley fueron tomados por la nueva ley, digamos, forestal, que lo volvió a incluir. Entonces eso está vigente. La provincia de Córdoba siempre incentivó al productor rural
para la que forestal. forestara. Ahora esta ley vuelve a hablar de lo mismo, no en el aspecto impositivo, sino obligatorio, pero permite asociaciones, darle dimensión al proyecto forestal para hacer núcleos forestales sustentables, que se puedan administrar, que se puedan llevar adelante, que se puedan cuidar, que se puedan cultivar y que se puedan cosechar exitosamente. A mí no me queda ninguna duda. La gran revolución forestal de la provincia de Córdoba va a ir de la mano del productor agrícola o agrícola ganadero, llamémoslo así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un productor que ya se capitalizó, el que ya tiene todo el equipo, la maquinaria, tiene todas las una herramientas. cosechadora vale $360.000, alguna vale $1 millón, y hay productores que tienen 2 cosechadoras, 4 tractores que cada uno vale algo por el estilo. Está capitalizado. Claro. No se puede encarar un sistema forestal sin un respaldo de alguna naturaleza que le permita hacer. Y en este caso la forestación, llamemos agroforestería o silvopastoril, agrícola y forestal, le va a permitir optimizar su actividad, porque nosotros tenemos algunos baches laborales, ¿no es cierto?, y de uso de herramientas en algunos meses del invierno, en donde los empleados no tienen mucha actividad para cumplir. Entonces ese sería un bache muy interesante para hacer la cosecha forestal, para hacer la primera transformación, parar, vender lo que produjo o acumularlo y después seguir con su actividad casi con la misma herramienta, porque los grandes tractores hoy se pueden usar tranquilamente en la parte forestal, que es lo que estamos haciendo nosotros. Así es. Y parado en esto, ya me trajo la dimensión social a la conversación, me ha traído la dimensión ambiental, desde el lado económico, digamos, ¿no? ¿Qué podría uno pensar? Yo imagino, supóngase en Carnerillo o en Maquena, alguna superficie de médano que hoy es improductiva, pero se puede tocar. Siempre hay algún rincón del campo donde se puede forestar. Se pueden juntar 3 o 4 productores y establecer allí en el paraguas de la ley. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué uno podría estar pensando? ¿En producir madera para qué? ¿Qué especie? ¿Qué uno puede estar pensando para decir, bueno, vamos a hacer esto y a mi madera la voy a hacer álamos para hacer lápices, no sé, le pregunto capturado desde ahí, ¿en qué se puede pensar uno para atender esta dimensión económica, ¿no es cierto? Claro. Bueno, es que hay realidades. Hay mucha gente que ya lo está haciendo y en forma exitosa. Hay estancias que tienen 800 hectáreas, digamos 1.200 hectáreas de menos dentro de la estancia y ya tienen 800 hectáreas forestadas con álamos y pinos, digamos, y tienen varios años. Eso tiene presente y tiene futuro, porque, para decir una cosa, en los médanos de tiempos inmemoriales se saben que acá los álamos andan perfectamente bien. Se fijaban con álamos. Porque un médano, yo siempre digo, un médano es un tanque australiano. Así es. Absorbe el agua y no se puede evaporar porque no hay conductividad, claro, no hay capilaridad, no hay. Entonces, las 700 milímetros, 600, 1000 milímetros que caen caen cuando el álamo está en su apogeo, digamos, no en la dormancia invernal, cuando no llueve, pero tampoco gasta agua. Entonces, ese es un recurso muy interesante. Y para que tengan idea, el mercado del álamo, de la madera de álamo, es sin fin, porque es una madera excelente, no se mueve. Para todo lo que es mueblería, el álamo encaja perfectamente bien. Si nosotros no tenemos dificultades en este momento para vender un equipo de álamo, de madera, la del álamo te la sacan de la mano. Porque toda la industria mueblera, una gran parte de la industria mueblera, como base usa el álamo. El álamo es una madera que una vez que se secó, no se mueve. No pasa así con el pino. Bueno,
que tiene más valor históricamente un pie cuadrado, que es la forma en que se vende la madera por pie cuadrado, a pesar de que la ley nacional dice que nuestro sistema es métrico y decimal, se vende por pie cuadrado, ¿no es cierto? Es una tradición. Bueno, el pie cuadrado de álamo vale 60 centavos de dólar históricamente, digamos, puesto sobre camión. En cambio, el pino está alrededor de 52 centavos. Es una madera más valiosa que la del pino, digamos. Entonces, es interesante. Y después el ritmo de crecimiento es muy interesante también. Una forestación de álamo como ser es un recurso muy interesante para los feedlots, los criadores de cerdos, los pueblos, los tambos, todo eso, todos los efluentes se aplican perfectamente a lo que es la actividad forestal en eso, para absorber, remediar y reutilizar efluentes que son un problema. Con el caso de reutilizar, claro. Reutilizar. Y capturar carbono, que es otro detalle. Exactamente, captura y mejora los suelos, porque un sistema radicular de una planta forestal es varias veces más importante. Que hay suelos que se han degradado por percolación, por el uso continuo de un monocultivo, y han percolado mucho los nutrientes a niveles que escapan al sistema radicular agrícola. Claro. Pero que son alcanzados, usados, reutilizados y reacomodados por los sistemas radiculares de las plantas forestales. Ingeniero, en esto, bueno, el tiempo ya nos está corriendo, estamos un poquito acotados. La pregunta es, usted, bueno, ya nos ha dado como una visión positiva de esta nueva ley que ha lanzado la provincia, por la cual los productores van a tener que forestar un 2% de sus establecimientos. O emprender proyectos como el que mencionaba Carlos, le consultó. Ha tenido algunas objeciones esta ley, sobre todo de grupos ambientalistas, por las especies que se tienen que plantar, y también porque corrió una información de que se contrataría a una empresa misionera proveedora de esos árboles. Bueno, esos son gambeteas. En un partido de fútbol hay una instancia donde uno puede gambetear alguna cosa, claro. Pero yo creo que no hace al fondo de la cuestión y son cosas puntuales. En cuanto a las especies, no existen plantas exóticas y autóctonas. Existen plantas que son autóctonas porque están en determinado lugar. Seguro. Y exóticas porque no están en ese lugar. Pues las plantas son del universo. Acá ha habido... la tierra ha estado cubierta por plantas forestales en toda su dimensión, porque los árboles son los más capaces de la naturaleza, son los que avanzan más, son los que se adueñaron de todo el sistema y cubrieron toda la faz de la tierra. Geológicamente, nuestra Patagonia, que no tiene un árbol, está lleno de relitos arqueológicos, de árboles, bosques petrificados. Claro. Ha habido grandes eventos, cataclismos, hielos que han avanzado y si uno va a Iowa, en Estados Unidos, va a ver el Corn Belt, el lugar del mundo donde el maíz es rey, ¿no es cierto?, en todo ese estado, y eso ha sido barrido por los glaciares. Pues las rocallosas son un tesoro de cantidad de especies forestales. Bueno, esas son casualidades que a nosotros nos barrió todo, pero la humanidad de tiempos inmemoriales ha ido buscando las mejores plantas. Hay expediciones de todos los países del mundo, de Inglaterra, de Rusia, han ido a buscarlas. Cuando en 1851 llegó a Inglaterra una tabla de secuoya gigante de California que iba de punta del barco hasta la popa del banco, bueno, hubo un revuelo en Londres gigantesco, porque todo el mundo que comerciaba, era comerciante en madera, el que era forestador, el que estaba en el oficio, no podían creer que había esos árboles. Bueno, ni te cuento, las expediciones que se mandaron pagadas por los mismos forestales para ir a buscar esas semillas. Así que lo que uno tiene que optimizar es lo mejor. Bien. Ingeniero, la segunda parte. ¿Es posible
contratar una empresa de otra provincia como Misiones para traer los plantines aquí a Argentina, a Córdoba, perdón. La técnica forestal, igual que el semen de los mejores toros del mundo, se puede ir de una parte a la otra. Nosotros podemos usar el mejor invernadero de Misiones para producir la semilla que a nosotros nos hace falta acá. Podemos cosechar semillas de plantas muy adaptadas y llevarla a Buenos Aires, a un vivero, a un invernáculo que nosotros no tenemos para producirlo. Hoy en día el horticultor no hace más dalmácigo. Claro. Compra. La compra en los grandes viveros, en este caso en Córdoba, en donde viene el plantín acomodado especialmente. ¿Por qué? Porque se necesita una infraestructura muy costosa y es rentable para el vivero hacerlo en gran escala. Y para el productor, es muy costoso e improductivo. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y bueno, y terminamos esta segunda edición de Puntal Tranquera Abierta Digital. Nos encontraremos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias, ingeniero, de nuevo. Y los vamos a estar molestando cada tanto. Cuando quieran, señor.